de la casa victoriana de los suburbios de Melbourne, creando un acogedor ruido de fondo. Piper Phelps estaba sentada en el ventanal del salón, rodeándose las rodillas con los brazos y observando cómo las gotas rodaban por el cristal formando caprichosos caminos. Hacía 8 años que había heredado la casa de su abuela, y cada rincón guardaba recuerdos de su infancia. Ahora, a sus 34 años, esta casa era su único refugio en un mundo que empezaba a desmoronarse lenta pero inexorablemente. Piper se sobresaltó al oír el portazo. No esperaba a su marido tan temprano. Normalmente llegaba mucho más tarde. En los últimos 6 meses, Axel había llegado cada vez más tarde al trabajo, alegando un importante proyecto de remodelación en el distrito histórico del centro de Melbourne. «Ya estoy en casa», sonaba inusualmente alegre. Piper se levantó y salió al pasillo, donde Axel se sacudía el agua del paraguas. Tenía el pelo rubio mojado y manchas de agua en los hombros de su abrigo azul oscuro. «Hoy llegas pronto», comentó Piper apoyándose en el marco de la puerta. Axel se encogió de hombros, sin mirarla. «La reunión se había cancelado. He decidido no perder el tiempo y volver a casa». No había nada extraño en sus palabras, pero Piper percibió la falsedad. 8 años de matrimonio le habían enseñado a captar los sutiles matices del tono de su marido. Solía parecer agradable conocer a un hombre tan bien que podías leerlo como un libro abierto. Ahora se había convertido en una carga. «He preparado té», dijo, dirigiéndose a la cocina. «¿Quieres un poco?» Axel asintió, quitándose el abrigo. Su mirada se deslizó hacia el reloj de pared, luego hacia el teléfono que tenía en la mano, y solo entonces miró a Piper. «Sí, gracias. Aún tengo trabajo esta noche, pero un té no me vendría mal». En la cocina, Piper sacó una segunda taza y vertió en ella té caliente de bergamota. Antes pasaban las tardes juntos, hablando del día, compartiendo planes, riéndose de chistes tontos. Ahora Axel cerraba su despacho justo después de cenar y ella solo veía su espalda inclinada sobre el portátil. Dejó la taza delante de su marido, que ya estaba sentado en la mesa del comedor con el teléfono en las manos. Axel le dio las gracias, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Algo importante?», preguntó Piper, tomando asiento frente a él. Axel levantó la vista y por una fracción de segundo, Piper percibió la irritación en sus ojos. «Es que Inara ha enviado los planos actualizados. Mañana tenemos que presentarlos a la Junta de Urbanismo». El nombre de Inara Heywood se había convertido en un invitado demasiado frecuente en sus conversaciones durante los últimos meses. La nueva arquitecta jefe de la oficina en la que trabajaba Axel había llegado a sus vidas hacía 6 meses y parecía ocupar más espacio del que le correspondía como colega. «Inara es muy diligente», dijo Piper buscando palabras. «Trabaja incluso por las tardes». «Es una profesional», respondió Axel rápidamente. «A diferencia de la mayoría de la gente, ella no cuenta los minutos hasta el final del día». Piper dejó que el estilete le resbalara por las orejas, aunque sintió que se le clavaba bajo la piel. Axel nunca había criticado su trabajo como paisajista, ni siquiera cuando había recibido menos encargos debido a períodos de depresión. «La vi en el evento corporativo de tu oficina. Parece muy ambiciosa. Sabe lo que quiere». Axel dio un sorbo a su té y volvió a mirar el teléfono. Piper lo observó por encima de la taza. Una vez le pareció atractiva su concentración, esa mirada, el ceño ligeramente fruncido, la arruga entre ellos. Axel siempre había sido capaz de sumergirse por completo en su trabajo, desconectándose del mundo exterior. Ahora esa línea se había convertido en un muro entre ellos. «Estaba pensando en hacer jardinería este fin de semana», dijo Piper, tratando de encontrar un tema de conversación neutro. «Quiero plantar algunos rosales nuevos a lo largo del muro este». Murmuró Axel sin levantar la vista. «Me parece bien». «Tendrás que ayudarme a cavar», añadió ella, sabiendo que provocaría una reacción.
Axel se apartó del teléfono. No va a funcionar este fin de semana. Inara y yo tenemos una reunión con posibles inversores el sábado y tenemos que ultimar la presentación el domingo. Piper sintió un nudo en la garganta. Los fines de semana sin su marido se habían convertido en una rutina, pero cada vez le dolía más. Por supuesto, sonrió, intentando que su voz sonara despreocupada. Me las arreglaré sola. O pediré ayuda a Juniper. Juniper Quill era su mejor amiga desde el instituto y la única persona con la que Piper podía ser completamente sincera. Como quieras, se levantó Axel cogiendo su taza. Estaré en el estudio. Tengo que terminar esos planos. Piper asintió, mirando a su marido salir de la cocina. Tenía los hombros tensos y el paso un poco rígido, como si cargara con un peso invisible. Antes se habría acercado, lo habría abrazado por detrás y habría sentido cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Ahora no se atrevía a hacer ese simple gesto. En lugar de eso, se quedó sentada a la mesa mucho después de que él se hubiera marchado, mirando la lluvia por la ventana e intentando averiguar en qué momento su matrimonio había empezado a resquebrajarse. Quizá había sido hacía un año, cuando otro intento de quedarse embarazada se quedó en nada y los médicos acabaron con sus esperanzas de tener hijos. O hacía 3 meses, cuando la depresión la había golpeado de lleno y Axel, por primera vez, se había mostrado más irritado que comprensivo con su estado. El teléfono de Piper vibró. Un mensaje de Juniper. ¿Cómo estás? ¿Quedamos mañana para comer? Piper devolvió la llamada, aliviada ante la perspectiva de hablar con alguien que realmente la escuchaba. Sí, muy necesario. Café turquesa a la 1. Dejó la taza en el fregadero y pasó por delante del despacho de su marido. La puerta estaba bien cerrada, pero aún podía oír su voz, suave, con las notas especiales y aterciopeladas que salían cuando estaba realmente absorto en una conversación. Aquellas entonaciones habían sido una vez para ella. Sí, comprendo tu preocupación, dijo Axel, pero créeme, tengo el control. Solo necesitamos un poco de tiempo. Una pausa. Piper se quedó paralizada en la puerta, sabiendo que no debía escuchar a escondidas, pero incapaz de marcharse. Inara, ya hemos tenido esta discusión antes. Sé lo que hago. Su nombre sonaba demasiado íntimo en su boca. Piper apretó los puños y entró rápidamente en el dormitorio antes de que Axel advirtiera su presencia. No quería saber cómo continuaba la conversación. O quería, pero temía oír la confirmación de sus sospechas. Por la mañana, cuando Axel se fue a trabajar, Piper descubrió que había cambiado la contraseña de su portátil. Solían conocer las contraseñas del otro, no por desconfianza, sino por razones prácticas. Ahora la pantalla parpadeaba pidiendo un nuevo código de acceso que él no le había comunicado. Era algo insignificante, uno de tantos, pero de algún modo era el detalle que más dolía a Piper. Cerró el portátil y se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de la mesilla de noche. Ella y Axel en la playa de San Kilda, felices, bronceados, con sonrisas genuinas. La foto había sido tomada 5 años atrás, y a veces Piper tenía la sensación de que retrataba a una persona muy diferente. Encontrarse con Juniper en el Turquoise Café había sido un soplo de aire fresco. Su amiga escuchó su farragoso relato sobre el extraño comportamiento de Axel sin interrumpirla ni tratar de ofrecer una solución inmediata, como hacía mucha gente. ¿Hablaste directamente con él?, preguntó Junípero cuando Piper hubo terminado. Lo intenté. Removió el azúcar de su té sin levantar la vista. Pero él lo descarta o me acusa de paranoica. Dice que exagero porque estoy deprimida. Juniper frunció el ceño y su rostro pecoso se volvió serio. No es justo que utilice tu estado como argumento. A lo mejor tiene razón, dijo Piper insegura. A lo mejor me estoy inventando problemas donde no los hay. Escucha. Juniper se inclinó sobre la mesa mirando directamente a los ojos de su amiga. Te conozco desde hace 20 años.
Nunca has sufrido celos gratuitos ni sospechas. Si sientes que algo va mal, probablemente así sea. Pero no quiero creer que Axel... Piper no pudo terminar la frase. ¿Engañándote?, preguntó Juniper en voz baja. No es solo el posible engaño, Piper negó con la cabeza. Está pasando algo más. Esta Inara está demasiado interesada en nuestras vidas. Axel me ha dicho que le ha estado preguntando por la casa, por cómo la conseguimos, incluso por mi salud. Es extraño, ¿no crees? Juniper dio unos golpecitos pensativos con los dedos en su taza. Quizás sea solo interés profesional. Es arquitecta, así que tal vez le interese la casa desde un punto de vista histórico. Tal vez, dijo Piper con inseguridad. Pero entonces, ¿por qué hablaba Axel de vender la casa? Nunca había querido mudarse, sabía lo mucho que la casa significaba para mí. ¿Hablaba en serio de venderla? Bueno, es solo una indirecta. Dice que necesitamos empezar de cero, que la casa es demasiado grande para los dos, sobre todo después de que quedara claro que no íbamos a tener hijos. Juniper apretó la mano de su amiga. Piper, tienes que averiguar qué está pasando. Averiguarlo de verdad, no adivinarlo. De lo contrario, estas sospechas te volverán loca. Piper sabía que su amiga tenía razón, pero su miedo a la verdad era demasiado fuerte. ¿Y si Axel estaba realmente enamorado de otra mujer? ¿Y si su matrimonio realmente estaba llegando a su fin? Intentaré volver a hablar con él, se dijo. Quizá deba ser más persistente. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Piper dudaba de que hablar cambiara algo. El muro entre ellos era cada día más alto, y ella no sabía cómo superarlo. Esa misma noche, Piper decidió hablar. Cocinó el plato favorito de Axel, cordero asado con romero, y abrió la botella de vino tinto que habían traído de su viaje al Valle del Yarra hacía 3 años. La ocasión especial para la que habían estado guardando este vino nunca había llegado. Quizá ahora sirviera de puente hacia la reconciliación. Axel llegó tarde a casa, como de costumbre, pero se sorprendió al ver la mesa puesta y las velas encendidas. ¿Es nuestro aniversario?, preguntó quitándose la chaqueta. No, dijo Piper negando con la cabeza. Solo quería hacer algo especial. Su mirada se suavizó, y por un momento hubo en ella una punzada de culpabilidad. Ha sido muy amable por tu parte. Durante la cena hablaron de temas neutros, la nueva exposición de la National Gallery, los planes del gobierno de la ciudad para la remodelación del paseo marítimo, el restaurante recién abierto en las cercanías. Pero cuando los platos estaban vacíos y el vino se estaba acabando, Piper tomó una decisión. Axel, tenemos que hablar. Él se puso tenso y dejó la copa sobre la mesa. ¿Sobre qué? De nosotros, de lo que ha pasado entre nosotros estos últimos meses. Axel suspiró y se recostó en la silla. Piper, no creo que sea el momento adecuado. ¿Cuándo sería un buen momento? Había amargura en su voz. Siempre estás demasiado ocupada o demasiado cansada para mantener una conversación seria. Se frotó el puente de la nariz en un gesto que ella conocía bien, un signo de irritación creciente. Muy bien, hablemos. ¿Qué te preocupa exactamente? Te estás alejando de mí, dijo Piper sin rodeos. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos. Siempre estás en el trabajo o pensando en otra cosa. ¿Qué pasa, Axel? Él le sostuvo la mirada, pero había recelo en sus ojos. Trabajo mucho, es verdad. Este proyecto es muy importante. De él depende mi futuro en la empresa. No se trata solo de trabajo, y los dos lo sabemos. Piper respiró hondo. Se trata de Inara. El nombre flotaba entre ellos como una pesada nube de tormenta. ¿A qué te refieres?, preguntó Axel con cautela. Pasáis demasiado tiempo juntos. Piper intentó hablar con calma, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. Hablas con ella por teléfono a altas horas de la noche. Has cambiado la contraseña de tu portátil. Y ahora de repente quieres vender la casa que siempre ha sido especial para nosotros.
Axel cruzó las manos sobre la mesa y golpeó nerviosamente la madera con los dedos. Piper, creo que tu depresión vuelve a hacerse notar, dijo en voz baja. Estás buscando problemas donde no los hay. Inara es mi colega y compañera de proyecto, nada más. Y en cuanto a la casa, creo que los dos necesitamos un cambio, especialmente después de todo lo que hemos pasado. No utilices mi depresión como un arma contra mí. La voz de Piper tembló. No me estoy inventando problemas. Siento que te estoy perdiendo y quiero entender por qué. No me estás perdiendo. Axel cruzó la mesa y le tocó los dedos. Es solo que los dos necesitamos tiempo para adaptarnos a las nuevas realidades. Al hecho de que no tendremos hijos, a tu estado, a mi carrera. Lo superaremos, Piper. Solo confía en mí. Ella quería creerle. Quería pensar que toda su ansiedad no era más que un efecto secundario de la depresión, que su matrimonio seguía siendo fuerte, que Axel aún la amaba. Pero algo en el fondo de su mente le decía que eso no era cierto, que la verdad era mucho más oscura y complicada de lo que él intentaba imaginar. Quiero confiar en ti, dijo Piper en voz baja. Pero creo que me ocultas algo. Axel le soltó la mano y su rostro se distendió de nuevo. No me gusta que me acusen de algo que no he hecho, dijo levantándose de la mesa. Gracias por la cena, pero aún tengo trabajo que hacer. Entró en el estudio, dejando a Piper sola entre reticencias y ansiosos presentimientos. Se quedó sentada en la penumbra, mirando las velas encendidas y pensando que la chispa entre ellos también se estaba apagando, lenta pero inevitablemente. Aquella noche, Piper permaneció despierta durante largo rato, escuchando los silenciosos sonidos del estudio. Axel nunca entró en el dormitorio. Por la mañana, cuando por fin pudo conciliar el sueño, soñó con su casa, vacía y ajena, con pasos que resonaban en las habitaciones vacías y la risa de alguien que venía del jardín, una risa que no era ni la suya ni la de Axel. El sábado fue sorprendentemente soleado para ser otoño en Melbourne. Piper se despertó temprano y vio que Axel no estaba. Había una nota en la nevera, escrita de su puño y letra. He ido a una reunión de inversores. Volveré tarde. Ni ELA, ni besos, ni siquiera un adiós. Solo información seca, como si fuera para un vecino, no para su mujer. Piper se preparó café y salió al jardín con una taza. El sol de la mañana se reflejaba en las copas de los árboles y el aire olía a tierra húmeda y eucalipto. Le encantaban estos momentos de paz y tranquilidad, en los que podía simplemente respirar sin pensar en los problemas que parecían llenarles la vida entera. Caminó lentamente por el sendero, trazando mentalmente el mapa del jardín. Había que podar el rosal Graham Thomas del muro sur, y en el seto, hacía tiempo que quería plantar nuevos arbustos. El jardín era su válvula de escape, un lugar donde la depresión remitía, donde se sentía fuerte y capaz. El teléfono del bolsillo de su bata vibró. Un mensaje de Juniper. No olvides la reunión de compañeros de esta noche. Cisne Plateado, a las 7. Calvin también estará allí. Piper sonrió. Casi se había olvidado de la reunión, aunque ella misma había ayudado a organizarla. Calvin Worth. Hacía casi un año que no se veían, desde que él había vuelto a Melbourne después de 5 años en Sydney. Encontrarse con antiguos compañeros de clase podía ser un bienvenido respiro a la tensión doméstica. A las 6 de la tarde, Piper estaba lista. Llevaba un vestido azul marino que llevaba mucho tiempo colgado en su armario y un maquillaje ligero, un poco de rímel y brillo de labios transparente. El espejo reflejaba a una mujer de ojos cansados, pero seguía siendo hermosa, con un suave cabello castaño que le llegaba hasta los hombros y rasgos delicados. Piper llamó a Axel para recordarle la cita, pero no contestó. Dejó un mensaje. Hola, me voy a una reunión de clase, volveré sobre las 11. Si estás libre antes, puedes venir conmigo. Tienes la dirección del Silver Swan. Ella sabía que él no vendría.
Durante el último año, Axel se había involucrado cada vez menos en su vida social, como si se hubiera distanciado deliberadamente de sus amigos e intereses. El Cisne Plateado era un bar acogedor en el centro de Melbourne, con paneles de madera oscura y una iluminación tenue. Cuando Piper entró, la sala ya estaba llena de gente. A algunos los reconoció inmediatamente, a otros tuvo que recordarlos por los nombres de sus etiquetas. Piper, la saludó Juniper desde una esquina. Ya hemos llegado. Abriéndose paso entre la multitud, Piper vio a un hombre alto con el pelo oscuro recogido en un moño informal junto a su amiga. Calvin Worth tenía un aspecto muy parecido al que tenía en el instituto, salvo que ahora su rostro mostraba una confianza madura y las comisuras de sus ojos estaban arrugadas por sus frecuentes sonrisas. «Mira quién ha decidido por fin honrarnos con su presencia», sonrió, levantándose para darle un abrazo. «Piper Phelps, sigues tan irresistible como siempre». «Y tú sigues siendo un adulador, Calvin», rió ella, devolviéndole el abrazo. La velada transcurrió fácil y despreocupadamente. Recordaron sus días de colegio, compartieron noticias, se rieron de viejas fotos que alguien había pensado en traer. Piper se fue relajando poco a poco, sintiendo cómo se alejaba la pesadez de las últimas semanas. «¿Cómo está Axel?», preguntó Calvin cuando quedaron los dos solos en la mesa. Juniper se había ido a hablar con otros compañeros. Juniper dijo: «Estás pasando por una mala racha». Piper miró su vaso sin saber qué decir. No quería sacar a la luz sus problemas, pero Calvin era un viejo amigo y un abogado especializado en el sector inmobiliario. Tal vez pudiera darle un buen consejo. Atravesamos tiempos difíciles», dijo ella con cautela. «Axel está muy entusiasmado con el nuevo proyecto y su colega, y yo siento que estoy perdiendo terreno». Calvin escuchó atentamente sin interrumpir. Sus ojos oscuros la miraban con esa serena comprensión que siempre le había caracterizado. «Empezó a hablar de vender la casa», continuó Piper. «Mi casa, la que había heredado de mi abuela. Ni siquiera la había mencionado antes, sabiendo lo mucho que significaba para mí». «¿Y qué dijo?». «Que no quería venderla, que era lo único que me quedaba de mi familia». Piper hizo girar su vaso entre las manos. «Pero él insiste. Dice que necesitamos empezar de cero, que esta casa es demasiado grande para los dos, sobre todo ahora que está claro que no vamos a tener hijos propios». Calvin frunció el ceño. No era justo que utilizara eso como argumento. «No es solo la casa», dijo Piper en voz baja. «Últimamente se ha vuelto crítico. Dice que soy demasiado emocional, que mi depresión me impide ser racional. Cuando intento hablar con él de nuestros problemas, me rechaza, dice que exagero». «Luz de gas», dice Calvin brevemente, con un deje de rabia en la voz. «Es una técnica clásica para hacer que la gente dude de su propia percepción de la realidad». Piper lo miró sorprendida. «¿Crees que lo hace a propósito?». Calvin se encogió de hombros. «No puedo juzgar sin conocer toda la situación, pero lo que describes me parece inquietante, sobre todo cuando se combina con su repentino deseo de vender la casa». Se detuvo un momento, como si estuviera considerando algo, y luego preguntó: «Piper, ¿estás segura de que los papeles de la casa están en orden? ¿Que Axel no puede venderla sin tu consentimiento?». Aquella pregunta la pilló desprevenida. Nunca había pensado mucho en los aspectos legales de poseer una casa. Para ella era solo la herencia de su abuela, su refugio, sus raíces. «No lo sé», respondió insegura. «Cuando nos casamos, añadí a Axel a algunos de los papeles para que pudiera disponer de la casa en caso de que me pasara algo, pero nunca le transferí la plena propiedad». «¿Recuerdas exactamente qué documentos firmaste?». Calvin cambió al modo profesional, con voz más seria. «No», dijo Piper negando con la cabeza. «Fue hace 8 años, justo después de la boda. Axel dijo que era una formalidad,
por nuestra seguridad mutua. Calvin sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió. Mira, no quiero darle demasiada importancia, pero deberías comprobar tu carné de identidad. Si quieres, puedo echarles un vistazo con fines puramente profesionales, solo para asegurarme de que tus intereses están protegidos. Piper cogió la tarjeta, sintiéndose extrañamente inquieta. ¿Tan grave era la situación que necesitaba asesoramiento jurídico? ¿Podría Axel estar planeando algo a sus espaldas? Gracias, dijo. Lo pensaré. La velada continuó, pero ahora Piper estaba distraída. Las palabras de Calvin habían tocado una inquietud subconsciente que la preocupaba desde hacía tiempo. Quizá su intuición no la engañaba. Tal vez el extraño comportamiento de Axel tuviera causas más oscuras que el mero distanciamiento en el matrimonio. Llegó a casa sobre las 11, como había prometido. La casa la recibió con silencio. Axel seguía fuera. Piper subió al dormitorio y se puso el pijama, pero en lugar de meterse en la cama, se dirigió a la cómoda donde guardaba papeles importantes. La carpeta con los papeles de la casa estaba al fondo del cajón. Piper la sacó y se sentó en la cama, revisando los documentos. El certificado de propiedad, el seguro, las facturas de los servicios, todo parecía en orden. Pero un documento le llamó la atención, un poder notarial que había firmado en nombre de Axel hacía años, cuando ella había estado ingresada en el hospital por una depresión que empeoraba. En aquel momento le había parecido una precaución sensata, dar a su marido la autoridad para actuar en su nombre mientras ella no pudiera tomar decisiones. Pero ahora, a la luz de los últimos acontecimientos, el documento parecía potencialmente peligroso. ¿Y si Axel decidía utilizarlo? Piper sacó el teléfono y marcó un mensaje a Calvin. ¿Podemos vernos la semana que viene? Quiero enseñarte los documentos. La respuesta llegó casi de inmediato. Claro, el martes a las 3 en mi despacho. La dirección está en mi tarjeta de visita. Envió la confirmación y volvió a guardar los documentos en la cómoda cuando oyó abrirse la puerta principal. Axel había vuelto. ¿Piper? Su voz sonaba inusualmente alegre. ¿Estás en casa? Sí, en el dormitorio, respondió ella, cerrando rápidamente el cajón de la cómoda. Axel apareció en la puerta, ligeramente despeinado, con los ojos brillantes. Olía a whisky y a colonia cara. ¿Qué tal la reunión con los inversores?, preguntó Piper, tratando de mantener la voz neutra. ¡Genial! Se quitó la chaqueta y la tiró en una silla. Inara y yo les hemos convencido por completo. El proyecto conseguirá financiación. Enhorabuena, dijo Piper. ¿Dónde lo habéis celebrado? Axel se puso rígido un momento, pero enseguida se sobrepuso. En el Atrium. Es un restaurante nuevo en la zona de negocios. Inara conoce al chef y nos ofreció una cena degustación. Suena impresionante. Piper siguió sus movimientos, fijándose en los pequeños detalles. La forma en que evitaba mirarla, cómo se pasaba la mano por el pelo más a menudo de lo habitual, cómo se metía los dedos nerviosamente en el bolsillo del pantalón. Ojalá me hubieras invitado a acompañarte. Era una reunión de negocios, Piper, sonó molesto. Además, tenías tu propia fiesta. Una reunión de clase no es realmente una fiesta, replicó ella. Por cierto, Calvin te manda saludos. ¿Calvin? Axel frunció el ceño. Ah, tu amigo del colegio. ¿También estaba allí? Sí, tuvimos una buena charla. Piper observó la reacción de su marido. Ahora es abogado. Se mudó a Melbourne hace un año. Axel estaba visiblemente tenso, pero trató de ocultarlo tras una mirada de ostentosa indiferencia. Bien por él, dijo secamente. Voy a darme una ducha. Cuando salió de la habitación, Piper se acercó a la ventana. La luna llena se cernía sobre el jardín, proyectando un resplandor plateado sobre los árboles. Recordó cómo Axel y ella se habían sentado una vez en el porche, en una noche de luna como aquella, soñando con el futuro, con los niños, con viajar. ¿Qué quedaba de aquellos sueños?
¿Qué quedaba de su amor? Los días siguientes transcurrieron en una extraña tensión. Axel se volvió aún más distante. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y, cuando estaba en casa, pasaba el tiempo en su despacho a puerta cerrada. Piper intentaba actuar con normalidad, pero cada conversación que mantenían se convertía en un campo minado de insinuaciones y acusaciones ocultas. El domingo por la mañana, durante el desayuno, Axel volvió a sacar el tema de la venta de la casa. He quedado con una agente inmobiliaria, le informó entre sorbo y sorbo de café. Dice que es un buen momento para vender. El mercado está en auge, sobre todo para casas históricas en un barrio como este. Piper colocó lentamente la tostada en su plato. ¿Has quedado con el agente inmobiliario sin mí? Su voz era tranquila, pero había tensión en ella. Solo fue una consulta preliminar, se encogió de hombros Axel. Quería saber qué perspectivas teníamos si decidíamos vender. Pero no hemos decidido vender, Axel, dijo Piper con firmeza. Ya te he dicho que no quiero desprenderme de esta casa. Suspiró como si estuviera hablando con un niño malhumorado. Piper, estás demasiado apegada emocionalmente a este lugar. Es solo una casa, solo paredes y un techo. Tenemos que seguir adelante, no aferrarnos al pasado. Para mí no son solo paredes, replicó ella. Es parte de mi vida, de mi historia. Y hasta hace poco tú lo entendías y lo respetabas. La gente cambia, las prioridades cambian. Axel apartó la taza. Creo que tu depresión vuelve a afectar a tus decisiones. Tienes miedo al cambio, miedo a dejar atrás el pasado. Piper sintió que todo su interior se apretaba de resentimiento y rabia. Otra vez estaba utilizando su enfermedad en su contra, otra vez estaba intentando devaluar sus sentimientos y sus decisiones. No conviertas mi depresión en una discusión cada vez que no estamos de acuerdo, dijo, intentando hablar con calma. Es injusto y cruel. Solo constato un hecho. Se levantó Axel de la mesa. Ves amenazas donde no las hay, te aferras a cosas que no necesitas, te niegas a ver nuevas posibilidades. Son síntomas clásicos. ¿Síntomas clásicos de qué? Piper también se levantó, mirándolo a los ojos. ¿De que no quiero que mi marido maneje mi herencia sin mi consentimiento? Axel la miró con frío desapego. ¿Lo ves? Vuelves a ponerte dramática. Nadie va a disponer de tu herencia sin tu consentimiento. Solo estoy sugiriendo una opción que podría ser beneficiosa para ambos. ¿En qué me beneficiaría exactamente vender mi casa?, preguntó Piper. Nuestra casa, la corrigió Axel. Y los beneficios son obvios. Un nuevo hogar que no requiera reparaciones constantes, dinero que podríamos invertir o gastar en el viaje con el que siempre has soñado, la oportunidad de vivir más cerca del centro de la ciudad, donde hay más oportunidades para tu negocio. Sus argumentos sonaban lógicos, incluso tentadores, pero Piper podía percibir la falsedad en cada palabra. En el pasado, Axel nunca había mostrado ningún interés por los viajes que ella planeaba, nunca se había preocupado por las perspectivas de su negocio de jardinería. Tengo que pensármelo, dijo finalmente. Es una decisión importante y no puedo tomarla de la noche a la mañana. Por supuesto, asintió Axel, con la suavidad en la voz que antaño le había resultado tan atractiva. No te estoy metiendo prisa. Piénsalo, ¿vale? En el hecho de que podríamos volver a empezar. Se alejó, dejando a Piper con una sensación de pesadez en el pecho. Algo en sus palabras, en su comportamiento, la inquietaba cada vez más. Empezar de nuevo, pero ¿era con ella? ¿O era su casa solo un obstáculo para otra vida que él había planeado? Conocer a Calvin el martes había sido un soplo de aire fresco para Piper. Su despacho estaba en un moderno edificio del centro de negocios de Melbourne, minimalista pero acogedor, con grandes ventanales y vistas al parque de la ciudad. Me alegro de que hayas venido, la saludó Calvin con una sonrisa sincera. ¿Un café? ¿Té? Té, si me permite. Piper se sentó en la silla frente a su escritorio.
Mientras Calvin pedía las bebidas, ella sacó la carpeta que había traído. Contenía todos los papeles relacionados con la casa, incluido el poder notarial que ahora le causaba tanta ansiedad. Así que, Calvin se sentó frente a ella. «Cuéntame qué está pasando». Piper respiró hondo y empezó a hablar. Del extraño comportamiento de Axel, de su insistencia en vender la casa, de hablar con el agente inmobiliario a sus espaldas, de cómo utilizaba su depresión como argumento. «No sé si es paranoia o no», terminó, «pero tengo la sensación de que trama algo. Y que Inara está demasiado interesada en nuestra casa». Calvin la escuchó atentamente sin interrumpirla. Luego cogió una carpeta de documentos y empezó a revisarlos metódicamente, tomando notas de vez en cuando en un papel. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró. «El certificado de propiedad, de acuerdo, es todo tuyo, heredado de Elizabeth Hart, tu abuela. El seguro también está limpio». «Qué interesante», hizo una pausa ante el poder. «¿Cuándo firmaste exactamente ese documento?» «Hace 3 años», respondió Piper. «Había estado ingresada en el hospital por una fuerte depresión, y Axel me había dicho que firmara el poder por si acaso, para que él pudiera administrar nuestras finanzas y propiedades si yo empeoraba». Calvin examinó el documento y enarcó las cejas. «Este poder otorga a Axel facultades muy amplias», dijo finalmente. «Puede actuar en tu nombre en prácticamente todos los asuntos financieros y patrimoniales, incluida la venta de bienes inmuebles». Piper palideció. «¿Quieres decir que puede vender la casa sin mi consentimiento?» «En teoría, sí», asintió Calvin. «Pero hay matices. En primer lugar, este poder tiene limitaciones. Solo es válido si estás incapacitado, por ejemplo, si estás en el hospital o médicamente incapacitado para tomar decisiones. En segundo lugar, la venta de la casa seguiría requiriendo su firma en el contrato de compraventa, a menos que Axel aportara un certificado médico que acreditara su incapacidad». Piper recordó cómo Axel había estado hablando cada vez más en las últimas semanas sobre su inestable estado emocional, sobre cómo necesitaba volver a su terapeuta, tal vez empezar de nuevo con su medicación. «¿Crees que podría...?» No pudo terminar la frase. Calvin negó con la cabeza. «No quiero sacar conclusiones precipitadas ni acusar a su marido sin pruebas, pero teniendo en cuenta todo lo que me ha contado y este poder, le aconsejo que tenga mucho cuidado». Dejó los papeles a un lado y la miró directamente a los ojos. «Piper, puedo revocar este poder hoy mismo. Es un procedimiento sencillo. Redactaremos un documento revocando el poder, tú lo firmarás y yo lo presentaré ante las autoridades competentes. A partir de ese momento, Axel no podrá actuar en tu nombre». Piper se lo pensó un momento. Si revocaba el poder, Axel sabría inmediatamente que ella no confiaba en él, que sospechaba algo de él. Eso podría desembocar en un conflicto abierto para el que no estaba preparada, no ahora, cuando necesitaba tiempo para averiguar qué estaba pasando realmente. «¿Había otra opción?», preguntó. «¿Algo que protegiera mis intereses y no levantara sospechas?» Calvin se frotó la barbilla. «Podemos redactar un nuevo poder notarial, más limitado, con términos y condiciones claros, que establezca explícitamente que la venta de la casa requiere tu participación directa en cualquier circunstancia. Y podemos notificar al banco y al registro de la propiedad que todas las transacciones relacionadas con tu propiedad deben someterse a un escrutinio adicional». «¿Se enterará Axel?» «No necesariamente», sacudió Calvin la cabeza. «Podemos hacer que parezca una actualización rutinaria debida a cambios en la ley». Piper asintió. «De acuerdo, hagámoslo así. Además, me gustaría que me ayudaras a averiguar qué está pasando. No quiero culpar a Axel innecesariamente, pero tampoco puedo ignorar lo que siento». «Te ayudaré», dijo Calvin con sencillez. «En primer lugar, protegeremos tu casa, y luego nos ocuparemos del resto». Cuando Piper salió del despacho de Calvin, se sintió pesada, pero también aliviada.
Al menos ahora sabía que su casa estaría protegida legalmente y que tenía un aliado en quien podía confiar. De camino a casa, reflexionó sobre cómo había cambiado su relación con Axel. Cuando empezaron a salir juntos, él había sido su roca, el hombre que la había ayudado en los oscuros periodos de depresión, que había creído en ella cuando ella había dejado de creer en sí misma. ¿Qué había sido de aquel Axel? ¿O es que nunca lo había conocido? La casa la recibió en silencio. Axel aún no había vuelto del trabajo. Piper subió a su dormitorio y escondió la carpeta en el armario, bajo una pila de jerseys de invierno. Luego se quedó un buen rato junto a la ventana, contemplando el jardín que tanto amaba, los viejos arces que había plantado su abuelo, los rosales que ella misma había plantado años atrás. Esta casa era su refugio, su patrimonio, una parte de sí misma, y no permitiría que nadie se la arrebatara, ni siquiera el hombre al que una vez había confiado su corazón. Durante las 2 semanas siguientes, Piper vivió en un vaivén entre la esperanza de que las cosas pudieran seguir funcionando y el miedo a que sus peores sospechas fueran ciertas. Calvin la ayudó a revocar el antiguo poder y a redactar uno nuevo con estrictas restricciones. Axel no sabía nada de estas acciones. Piper estaba decidida a no provocar conflictos hasta estar segura de sus sospechas. Exteriormente, su matrimonio seguía funcionando con inercia. Desayunaban juntos, intercambiaban noticias de trabajo, a veces incluso veían películas por las noches. Pero algo se había roto irrevocablemente entre ellos, y ambos lo sentían, aunque no quisieran admitirlo el uno al otro. Axel empezó a mencionar la venta de la casa con menos frecuencia, pero ahora hablaba más del nuevo proyecto, del ascenso que le esperaba si lo conseguía, de cómo cambiarían sus vidas. Piper asentía y sonreía, fingiendo compartir su entusiasmo, pero en su interior seguía recelosa. El viernes empezó como un día normal. Piper se levantó temprano. Axel aún dormía. Bajó tranquilamente a la cocina, puso la tetera y empezó a preparar el desayuno, una sencilla rutina matutina que siempre la reconfortaba. Cuando Axel bajó, bien afeitado e impecablemente vestido con un traje gris oscuro, ella ya había puesto la mesa. «Estás muy formal», comentó Piper. «¿Una reunión importante?» «Sí, con el ayuntamiento», respondió él sirviéndose una taza de café. «La aprobación final del proyecto. Si todo va bien, las obras empezarán la semana que viene». «¿Estás contenta?», preguntó ella, poniéndole una tostada en el plato. «Un poco», admitió Axel, «pero Inara y yo estamos bien preparados. El proyecto es impecable». El nombre de Inara volvió a colgar entre ellos como un muro invisible. Piper fingió no notar cómo los hombros de su marido se tensaban ante la mención de su colega. «Estoy segura de que estarás bien», dijo en tono neutro. Axel desayunó rápidamente y, echando un vistazo a su reloj, se levantó de la mesa. «Tengo que irme. La reunión es a las 9 y el trayecto hasta el centro es largo». Se inclinó para besar a Piper en la mejilla, un beso rápido y formal, sin calidez ni intimidad. Ella podía oler su colonia, un aroma fresco y ligeramente ácido que antes le había gustado tanto, pero que ahora le parecía extraño. «Buena suerte», le dijo mientras lo acompañaba a la puerta. Cuando Axel se marchó, Piper volvió a la cocina para recoger la mesa. Se dio cuenta de que su marido se había olvidado el teléfono. Estaba tirado en el borde de la encimera, junto a la cesta de la fruta. Esto no era propio de Axel, que nunca se separaba de su teléfono, sobre todo los días de reuniones importantes. Piper cogió el teléfono y pensó en llamar a su marido para informarle del olvido, pero en ese momento la pantalla se iluminó con un mensaje entrante, un mensaje de voz de Inara. Los dedos de Piper se congelaron sobre la pantalla. Sabía que no debía escuchar los mensajes de otras personas, que era una violación de la intimidad. Pero algo, una intuición, una premonición o simplemente una desconfianza acumulada, la hizo pulsar el botón de reproducción. La voz de Inara sonaba excitada, casi frenética.
Axel, ¿estás de camino? Los papeles están listos, solo tenemos que firmarlos después de la reunión. Por cierto, ¿la has echado? ¿La casa ya es mía? Espero que no hayas perdido la determinación en el último momento. Recuerda lo que está en juego. El teléfono resbaló de los entumecidos dedos de Piper y cayó con un ruido sordo sobre la mullida alfombrilla de la cocina. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Las palabras de Inara resonaban en su cabeza. ¿La has echado? ¿Ahora la casa es mía? No la de ella y Axel. No de ellos. Mía. Era como si la casa de Piper ya perteneciera a esta mujer. Sus oídos resonaban en sus oídos y manchas oscuras nadaban ante sus ojos. Piper se desplomó en una silla, intentando respirar profunda y mesuradamente, como le había enseñado su terapeuta durante los ataques de ansiedad. Inhala 4 veces, aguanta 7, exhala 8. Repetir. Poco a poco, el pánico fue desapareciendo, sustituido por una rabia fría y cristalina. Todas las piezas del rompecabezas, todas las rarezas en el comportamiento de Axel durante los últimos meses se unían ahora en una imagen clara. No solo la engañaba con una compañera, sino que planeaban juntos quitarle su casa, su hogar, su legado, lo único que la unía a su familia. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez una llamada de Axel, probablemente desde otro teléfono. Piper colgó la llamada, no dispuesta a hablar con él ahora por miedo a que su voz delatara todo lo que había averiguado. En su lugar, envió un mensaje de texto. «Tengo tu teléfono. Ocupada con un cliente, te llamaré más tarde». Luego Piper recogió el teléfono del suelo y lo examinó detenidamente. La pantalla estaba protegida con contraseña, pero también aparecían notificaciones en la pantalla bloqueada. Se desplazó por el historial de correspondencia de Axel e Inara, retazos de mensajes que se veían en la vista previa. Los documentos están listos. La abogada lo tiene todo preparado. No tiene ni idea de nada. Cada palabra era un golpe, cada frase una traición. Pero Piper no podía permitirse volver a caer en el pánico. Tenía que actuar, y rápido. Llamó a Calvin, sin importarle que fueran horas de trabajo, que tuviera reuniones u otras cosas que hacer. «Calvin», dijo en cuanto contestó, «necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Puedes reunirte conmigo hoy? ¿Qué ocurre?» Había preocupación en su voz. «¿Te encuentras bien?» «No», respondió Piper con sinceridad. «No estoy bien. Descubrí algo sobre Axel e Inara. Están planeando algo con mi casa. Escuché un mensaje de voz». «Piper». Calvin la interrumpió, no en el teléfono. «Ven a mi oficina. ¿Dentro de 1 hora?» «Sí, de acuerdo», asintió ella, aunque él no podía verla. «Gracias». Colgó el teléfono. Piper se acercó al lavabo y se echó agua fría en la cara. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Cara pálida, ojos desorbitados por la sorpresa, labios apretados en una fina línea. No reconocía a aquella mujer, o tal vez, por el contrario, por primera vez en mucho tiempo la veía tal como era, sin la máscara del fingimiento y el autoengaño. Piper subió rápidamente al dormitorio, se cambió de ropa y recogió todos los papeles que guardaba en casa. Luego cogió el teléfono de Axel, todavía vibraba con los mensajes entrantes, y lo colocó sobre la mesa de la cocina. Dejó que su marido viniera a buscarlo él mismo. Necesitaba tiempo para pensar las cosas y planificar sus acciones. El despacho de Calvin la recibió con el frío del aire acondicionado y el zumbido sordo de las voces. El recepcionista, un hombre joven con una cuidada barba, la condujo directamente al despacho, donde Calvin ya la esperaba revisando unos papeles. «Piper», se acercó a ella. «Cuéntame, ¿qué ha ocurrido?» Ella se sentó en una silla y, tratando de hablar con calma, le contó el contenido del mensaje de voz de Inara y lo que pudo ver en la correspondencia. «Están tramando algo con mi casa, Calvin,
Algo serio y, estoy segura, ilegal. Calvin frunció el ceño, sus ojos oscuros aún más oscuros por la ira. Podemos comprobar el registro de la propiedad, dijo. Ver si ha habido algún cambio en la situación de tu casa o nuevas escrituras asociadas a ella. Se volvió hacia el ordenador y golpeó rápidamente las teclas. Piper observó en silencio cómo iba de un sitio a otro, introduciendo diversos datos y contraseñas. A ver, murmuró Calvin, mirando la información en la pantalla. Allá vamos. Tu casa sigue estando oficialmente registrada a tu nombre. Eso son buenas noticias, pero... Se detuvo mirando fijamente el monitor. ¿Qué? Preguntó Piper con preocupación. Hay una solicitud de cambio de titularidad presentada hace 3 días, dijo Calvin despacio. Según esta solicitud, supuestamente quieres transferir el 50% de los derechos de la casa a una tal Inara Haywood como pago por servicios de arquitectura para remodelar la casa. Piper sintió que la sangre se le escurría de la cara. Esto es absurdo. Nunca he presentado una solicitud así. Lo sé, asintió Calvin, pero lleva tu firma. O alguien la está haciendo pasar por tu firma. Giró el monitor para que Piper pudiera ver un escáner del documento. Efectivamente, era una firma parecida a la suya, pero con sutiles diferencias que solo alguien familiarizado con su caligrafía notaría. Es una falsificación, susurró, sintiendo que se le helaban las entrañas de rabia y miedo. Han falsificado mi firma. Afortunadamente, la solicitud aún no ha sido aprobada, dijo Calvin. Lleva tiempo verificar este tipo de operaciones, y gracias a nuestras precauciones con el nuevo poder notarial, serán rechazados, pero el mero hecho de falsificar documentos es un delito. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Piper, sintiéndose perdida en un mar de traiciones y engaños. En primer lugar, podríamos presentar una denuncia policial sobre la falsificación, sugirió Calvin. En segundo lugar, me pondré en contacto con el registro de la propiedad y les explicaré la situación, para que bloqueen cualquier intento de cambiar el estado de tu casa sin tu presencia. Pero tengo la sensación de que no quieres ir a la policía, al menos no todavía. Piper asintió lentamente. A pesar de todo lo que había aprendido, una parte de ella seguía sin creerse que Axel, el hombre con el que había pasado 8 años, fuera capaz de algo así. Y otra parte de ella, la que había soportado la humillación y el dolor de la depresión, ansiaba no solo justicia, sino venganza. Quiero entender lo que se traen entre manos, dijo. Quiero saber hasta dónde están dispuestos a llegar, y luego, quiero que paguen por todo. Calvin la miró atentamente. Es arriesgado, Piper. Si realmente están dispuestos a falsificar documentos, ¿quién sabe qué más podrían hacer? Tendré cuidado, le aseguró Piper, pero no quiero que se salgan con la suya, especialmente Inara. Sabía que la casa era mía, que la heredé de mi abuela, y decidió quedársela de todos modos. Calvin suspiró, pero no discutió. De acuerdo, dijo. Entonces necesitamos más información sobre Inara, sobre sus planes, sobre quién más podría estar implicado. Hizo una pausa y añadió, ¿sabes algo de la familia de Inara? ¿Tiene parientes en Melbourne? Piper dudó un momento. Axel rara vez hablaba de la vida personal de Inara, pero había mencionado su complicada relación con su familia unas cuantas veces. Creo que tiene una hermana, dijo. Axel mencionó una vez que casi nunca se comunican debido a algún conflicto de larga data. No conozco los detalles. Eso podría ser útil, asintió Calvin. Los conflictos familiares suelen dar lugar a aliados en lugares inesperados. Puedo buscar información sobre la hermana de Inara. Conocer a Rowan Haywood supuso un punto de inflexión para Piper. La hermana mayor de Inara no solo confirmó las sospechas sobre el carácter de su pariente, sino que también mostró una inesperada disposición a ayudar. Resultó que entre las hermanas existía un profundo abismo debido al conflicto en torno a la herencia paterna,
y Rowan no desaprovechó la oportunidad de restablecer la justicia. Inara trabaja en Lynette y Asociados, dijo Rowan, entregándole a Piper una tarjeta de visita con el logotipo del bufete. Conozco a su socio gerente, Hugh Lynette. Tiene una gran ética profesional y no tolera ningún tipo de fraude, sobre todo en el sector inmobiliario. ¿Crees que deberíamos hablar con él?, preguntó Piper. Todavía no, sacudió Rowan la cabeza. Necesitamos pruebas contundentes, pero cuando las tengamos, Hugh será nuestro aliado. Después de aquella reunión, Piper tenía un plan de acción claro. Decidió jugar un doble juego. Exteriormente, continuar con el papel de esposa desprevenida y, en secreto, reunir pruebas contra Axel e Inara. De vuelta a casa, Piper comenzó a poner en práctica la primera parte de su plan. Colocó por toda la casa varias grabadoras diminutas que Calvin le había ayudado a adquirir, en el estudio de Axel, en el salón, en el dormitorio. Técnicamente estaba al borde de la legalidad, pero Calvin le aseguró que tenía derecho a proteger sus intereses en su propia casa. Pero no utilices esas cintas en el juicio, le advirtió. Podrían ser desestimadas por la forma en que se obtuvieron, pero serán una fuente de información inestimable para nosotros. La siguiente etapa fue la vigilancia digital. Con la ayuda de Rowan, que resultó tener amplios contactos informáticos, Piper accedió a la cuenta de correo electrónico de Axel. Uno de los antiguos clientes de Rowan, especialista en seguridad informática, ayudó a instalar un programa que copiaba todos los correos electrónicos de su marido. Esto no es para el juicio, volvió a recordarle Calvin. Solo para saber qué están planeando. Entiendo, asintió Piper. No necesito pruebas legales, necesito la verdad. Durante la semana siguiente, Piper recopiló información metódicamente. Grabó las conversaciones telefónicas de Axel cuando llamaba desde casa, hizo copias de los documentos que encontró en su maletín, siguió sus movimientos a través de una aplicación que habían instalado una vez por la seguridad del otro. Poco a poco, el panorama de la conspiración se fue aclarando, y la verdad revelada provocó náuseas físicas en Piper. El plan de Axel e Inara era a la vez simple y monstruoso en su naturaleza calculadora. Todo empezó hace aproximadamente un año, cuando Inara se incorporó al estudio de arquitectura. Axel, que atravesaba una crisis profesional y matrimonial, cayó rápidamente bajo su influencia. El romance comenzó casi de inmediato, pero pronto se convirtió en algo más. Una asociación empresarial con tintes criminales. Inara se enteró de la existencia de la casa de Piper, su valor histórico y su ubicación en un barrio que iba a ser objeto de una importante remodelación. La casa podía ser una mina de oro, venderla para demolerla y construir en el solar un edificio moderno con pisos u oficinas, que luego podría alquilarse o revenderse con enormes beneficios. El problema era que la casa pertenecía a Piper y ella se negaba en redondo a venderla. Entonces nació un plan: utilizar el historial de depresión de Piper como arma contra ella. Axel tuvo que aislar poco a poco a su mujer, hacer que volviera a deprimirse y luego, a través de los tribunales, conseguir su incapacidad temporal. Utilizando documentos falsificados y poderes notariales, habrían escriturado la casa a Inara y luego se habrían divorciado de Piper, probablemente mediante el divorcio y un tratamiento forzoso. Planeaban destruirme virtualmente, dijo Piper en otra reunión con Calvin y Rowan en el despacho de este último. No solo quedarse con la casa, sino destruir mi reputación, mi autoestima, tal vez incluso mi carrera. Una clásica combinación de gaslighting y fraude financiero, asintió Calvin con gravedad. La cuestión es hasta dónde están dispuestos a llegar. A juzgar por los correos electrónicos interceptados bastante. Rowan desplegó los impresos de los correos electrónicos de Axel sobre la mesa. Ya se han puesto en contacto con un psiquiatra, el Dr. Price, conocido por emitir fácilmente los dictámenes POI a cambio de una comisión. Inara escribió que
El doctor está dispuesto a cooperar en nuestros términos. Esto ya huele a conspiración para cometer fraude, dijo Calvin. Si podemos demostrar que este tal Price está dispuesto a emitir un informe médico falso, sigue sin ser una prueba. Rowan negó con la cabeza. Solo sospechas. Necesitamos que den un paso decisivo, algo que no puede interpretarse de dos maneras. Piper golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Un plan se formaba lentamente en su cabeza. ¿Y si les doy lo que están esperando?, se preguntó. ¿Y si hago el papel de la esposa inestable y deprimida que empieza a perder el contacto con la realidad? Calvin frunció el ceño. Eso es peligroso, Piper. Les estás dando exactamente el arma que quieren utilizar contra ti. Pero al hacerlo, tendré el control, replicó ella. Sabré que estoy jugando un papel. Y tendré apoyo, vosotros dos que sabéis la verdad. Rowan se frotó la barbilla pensativa. Hay algo en ello, dijo. Si los convences de que el plan está funcionando, podrían ser menos cautelosos. Cometerán un error que podremos aprovechar. Y al mismo tiempo podemos preparar una trampa para Inara en el trabajo, añadió Piper. Algo que socave su reputación a los ojos de Hugh Lynette. Tengo una idea para eso, dijo Rowan lentamente. Pero para hacerlo, necesitaría tener acceso a los documentos de trabajo de Inara, especialmente al proyecto en el que ella y Axel están trabajando. Yo puedo ayudar con eso, dijo Piper. Axel suele llevarse trabajo a casa, guarda los archivos en el ordenador de su casa. De acuerdo, asintió Rowan. Entonces este es el plan. Tú empiezas a hacer el papel de esposa inestable, al mismo tiempo que nosotros reunimos información para comprometer a Inara en el trabajo, y Calvin sigue proporcionando protección legal a tu casa. Tenemos que andarnos con cuidado, advirtió Calvin. Si sospechan algo, podrían tomar medidas más drásticas. Tendré cuidado, dijo Piper con confianza. Después de todo, llevo la interpretación en la sangre. Mi madre era actriz de teatro. De vuelta a casa, Piper comenzó su actuación. Se volvió distraída, se olvidaba de cosas sencillas, a menudo miraba fijamente a un punto con expresión vacía. Dormía mal deliberadamente para que le aparecieran ojeras en la cara, comía menos para perder peso. Su aspecto debía confirmar su estado de baimaso. Axel notó los cambios casi de inmediato, y su reacción fue exactamente la que Piper había esperado. Una mezcla de preocupación fingida y satisfacción mal disimulada. «Últimamente estás pálida», dijo durante la cena, observándola atentamente. «¿Te encuentras bien?» «Estoy bien», se encogió de hombros Piper, picoteando distraídamente su comida. «Solo cansada, y he tenido sueños raros». «¿Qué tipo de sueños?», preguntó él rápidamente, y ella pudo oír el ansioso interés en su voz. «No lo sé, borrosos, como si caminara por nuestra casa, pero no fuera realmente nuestra casa, y las habitaciones cambian de lugar». Axel intercambió una larga mirada con ella y luego sugirió con cautela. «Tal vez deberías ver a un médico. Podrías estar atravesando una nueva fase de depresión». «No, estoy bien». Piper negó con la cabeza, pero no lo bastante convencida. «Solo necesitas descansar más». «Claro», le cubrió la mano con la suya en un gesto que pretendía parecer cariñoso, pero que hizo que Piper sintiera un escalofrío. «Sabes que siempre estoy a tu disposición si necesitas ayuda». «Claro que sí», pensó Piper, manteniendo una sonrisa de agradecimiento en el rostro. «Eres el principal artífice de mi destrucción». Esa misma tarde, oyó a Axel hablando con Inara por teléfono en su despacho. Gracias a la grabadora de voz instalada, pudo escuchar toda la conversación más tarde. «Sí, sin duda está de bajón», decía Axel. «Los síntomas clásicos, pérdida de interés por la comida, insomnio, sueños extraños. Si esto sigue así, podremos actuar pronto». «Tómate tu tiempo», replicó Inara. «Tenemos que hacer que parezca natural.
Price dijo que necesitaba síntomas específicos que pudiera documentar. Conversaciones extrañas con ella misma, ideas paranoicas, quizá incluso algún tipo de alucinaciones. En eso estoy trabajando, sonrió Axel. Ya ha empezado a guardar algunas de sus cosas y a ponerlas en otros sitios. Está empezando a dudar de su memoria. Al escuchar esta conversación, Piper sintió que todo su interior se apretaba de rabia y asco. El hombre en quien confiaba, el hombre con quien compartía su vida, estaba intentando volverla loca a propósito, pero ahora, conociendo sus tácticas, podía usarlas contra él. Al día siguiente, Piper comenzó una nueva fase de su plan. Dejó el agua abierta en el baño, olvidó apagar la cocina y habló sola varias veces cuando sabía que Axel podía oírla. No, recuerdo haber dejado las llaves aquí, murmuró, aparentemente ajena a su presencia. ¿Por qué siguen desapareciendo? No soy yo, no puede ser. Vio a Axel observándola furtivamente, registrando cada uno de sus síntomas en notas en su teléfono, llamando después a Inara para informarle de sus progresos. Paralelamente a este espectáculo, Piper seguía reuniendo pruebas. Copió todos los archivos del proyecto del ordenador de Axel y se los dio a Rowan. La hermana de Inara no tardó en descubrir varias irregularidades graves en la documentación. Presupuestos deliberadamente bajos, permisos medioambientales falsificados e incluso algunos diseños que no cumplían los códigos de construcción. «Esto es una mina de oro», dijo Rowan en su siguiente reunión, mostrando a Piper y Calvin las zonas resaltadas de los documentos. Inara tergiversó deliberadamente los datos para que el ayuntamiento aprobara el proyecto. Si esto sale a la luz, su carrera está acabada. ¿Cómo podemos utilizar esta información?, pregunta Calvin. Ya he concertado una reunión con Hugh Lynett, respondió Rowan. No directamente, por supuesto. Me presentaré como asesor jurídico en materia de construcción y le expresaré mi preocupación por ciertos aspectos del proyecto. Le pediré que vuelva a revisar la documentación, sobre todo los cálculos de Inara. ¿Y Axel?, preguntó Piper. También está involucrado en este proyecto, ¿no? Es menos vulnerable. Rowan negó con la cabeza. La mayoría de los documentos problemáticos estaban firmados solo por Inara. Al parecer, ella no quería compartir la responsabilidad con él. Típico, sonrió Piper con amargura. Ni siquiera en el crimen se fían los unos de los otros. Durante la semana siguiente, el plan empezó a dar sus primeros frutos. Hugh Lynett, tras recibir una llamada anónima de un Lassie preocupado, inició efectivamente una revisión interna del proyecto. Inara fue convocada a una reunión urgente de la que regresó pálida y angustiada. ¿Había ocurrido algo?, preguntó Piper cuando se reunió con Axel aquella tarde. Pareces tensa. Solo un pequeño problema en el trabajo, lo descartó. Nada grave, pero Piper, al escuchar más tarde su conversación telefónica con Inara, se enteró de la verdad. Lynett había descubierto las primeras discrepancias en la documentación y exigía una explicación. Inara entró en pánico, culpando a un bienhechor desconocido que claramente quería socavar su reputación. «Debemos acelerar nuestro plan para la casa», dijo. «Si el proyecto fracasa, necesitaremos el dinero de la venta para volver a empezar, quizá en otra ciudad». «Estoy en ello», respondió Axel. «Piper está empeorando. Ya he concertado una consulta con Price para la semana que viene. Está listo para redactar el informe que necesitamos». «Bien». La voz de Inara sonaba tensa. «No lo eches a perder. Necesitamos esta casa, Axel. Es nuestro billete a una nueva vida». Piper apagó la cinta, sintiendo que todo su interior hervía de rabia. Habían hablado de su casa, de su vida, como algo que podían arrebatarle y utilizar en su propio beneficio. Al día siguiente se encontró con Calvin en el parque, un territorio neutral donde no podían ser vistos accidentalmente por los conocidos de Axel. «Planean traerme a un psiquiatra corrupto»,
dijo ella, entregándole una memoria USB con las grabaciones. Un tal Dr. Price, dispuesto a redactar el informe UB. Calvin frunció el ceño. Es una acusación grave contra un médico. Si demostramos que está dispuesto a falsificar un informe médico por dinero, le retirarán la licencia. Pero, ¿cómo podemos demostrarlo?, preguntó Piper. Mi grabación de la llamada telefónica no sería legalmente vinculante. No, pero nos da una orientación para la investigación. Calvin se golpeó la rodilla con los dedos, pensativo. Puedo contratar a un investigador privado para que investigue al tal Price. Si ha emitido informes similares antes, quizá podamos encontrar otras víctimas. ¿Qué debo hacer para ir a verle?, preguntó Piper. Probablemente Axel insistirá en que vaya. Ve, dijo Calvin tras una pausa. Pero no admitas nada que pueda ser utilizado en tu contra. Ten mucho cuidado con lo que dices. Y justo después, concertaremos una cita con otro psiquiatra, uno de confianza, que te dé una opinión objetiva sobre tu salud mental. De acuerdo, asintió Piper. Puedo soportarlo. Después de todo, llevo semanas actuando. Una actuación más para un público más no es un problema. Recuerda que no estás sola. Calvin le apretó la mano. Rowan y yo estamos a tu lado, listos para ayudarte en cualquier momento. Cuando Piper volvió a casa, encontró a Axel esperándola, inusualmente cariñoso y atento. Estaba preocupado, dijo. No me dijiste que te ibas. Dejé una nota, mintió Piper, sabiendo que parecía verosímil. Había ido las notas que supuestamente había escrito varias veces antes. En la mesa de la cocina. Ahí no hay nada. Sacudió Axel la cabeza con los ojos escrutando su reacción. Qué raro. Piper frunció el ceño, esforzándose por fingir confusión. Sin duda recuerdo haber escrito... ¿O no? Quizá estaba a punto de escribir y me distraje. Axel le pasó el brazo por los hombros, con una falsa simpatía brillando en sus ojos. Piper, cariño, creo que necesitas ayuda. He concertado una cita con un especialista muy bueno. El Dr. Price es uno de los mejores psiquiatras de Melbourne. Puede ayudarte con estos desmayos, con la ansiedad. Piper fingió consternación. ¿Un psiquiatra? ¿Cree que me estoy volviendo loca? No, claro que no, se apresuró a decir Axel, pero demasiado rápido, demasiado poco sincero. Es solo que todos necesitamos a veces apoyo profesional. ¿Recuerdas lo bien que te funcionó la terapia antes? Sí, supongo que tienes razón. Piper bajó los ojos, interpretando el papel de esposa obediente y confusa. ¿Cuándo es la reunión? El miércoles, a las 2, dijo Axel, y Piper sintió su alivio por la facilidad con que había aceptado. Iré contigo, por supuesto. Por supuesto, asintió ella, tomando nota mentalmente de que debía prepararse con especial cuidado para aquella reunión. Aquella tarde, mientras Axel se duchaba, Piper fotografió rápidamente todos los documentos que encontró en su maletín, incluida una copia del contrato con el Dr. Price, en el que se indicaba claramente el importe de la CMA, $5,000, una cantidad absurdamente elevada para una cita normal. Envió las fotografías a Calvin con un breve mensaje. Prueba de soborno a un médico. ¿Qué debo hacer en la cita? La respuesta llegó casi de inmediato. Sé lo que quieren que seas. Confusa, pero no demasiado inadecuada. Acepte el tratamiento, pero no la hospitalización. Estamos preparando contramedidas. El plan estaba funcionando. La trampa se estaba cerrando de golpe. Piper sintió miedo y una extraña excitación al mismo tiempo. Estaba jugando a un juego peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía más cazadora que víctima. La visita al Dr. Price estaba programada para el miércoles, y Piper se había estado preparando cuidadosamente, consultando con Calvin sobre cómo comportarse. Tenía que parecer lo bastante inestable para que Price escribiera el dictamen que Axel e Inara necesitaban, pero no tan inestable como para que recomendara la hospitalización inmediata. Mientras tanto,
Rowan seguía trabajando para desacreditar a Inara en el estudio de arquitectura. Las señales anónimas que enviaba a Hugh Lynett sobre irregularidades en el proyecto empezaban a dar resultados. Inara se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, tratando de encubrir su comportamiento fraudulento, y cada vez con menos frecuencia en casa de Axel. «Tienes que mantener la calma», le dijo Calvin a Piper la víspera de la visita del psiquiatra. «Cuentan con que te derrumbarás bajo la presión, pero eres más fuerte de lo que creen». Piper asintió, repasando mentalmente los detalles de su papel. Sabía que mañana podría ser un día crucial en su enfrentamiento con Axel e Inara. O los convencía de que el plan funcionaba y hacían el siguiente movimiento que los desenmascararía para siempre, o sospecharían que algo iba mal y cambiarían de táctica. «Estoy preparada», dijo. «Mañana les daré exactamente lo que están esperando, y luego pasaremos a la siguiente fase». Calvin le apretó la mano en señal de apoyo. «Recuerda que estamos contigo. Pase lo que pase mañana, no estás sola en esta batalla». Piper sonrió, sintiendo una oleada de gratitud hacia aquel hombre que tan inesperadamente se había convertido en su protector y aliado. A diferencia de Axel, cuya preocupación siempre resultaba ser una máscara para la manipulación, el apoyo de Calvin era genuino y fiable. Al volver a casa, Piper encontró a Axel mirando algo en su portátil. Al darse cuenta, cerró rápidamente la tapa. «¿Qué tal el paseo?», preguntó con fingida preocupación. «Estuvo bien», se encogió de hombros Piper, haciéndose la distraída. «Pero ha sido raro. Sentía como si alguien me estuviera observando, pero probablemente solo eran imaginaciones mías». Notó cómo los hombros de Axel se tensaban. El indicio de paranoia era exactamente la señal que había estado buscando. Otro síntoma para la colección del Dr. Price. «Por supuesto, imaginación», aceptó con demasiada rapidez. «Nuestro barrio es seguro, pero aún así, quizá deberías andar menos sola. Al menos hasta que te sientas mejor». «Quizá tengas razón», suspiró Piper, hundiéndose en el sofá junto a él. «Estoy harta de sentirme rara. Espero que este médico te ayude de verdad». «Lo hará», dijo Axel con confianza y un brillo de expectación en los ojos. «El Dr. Price es todo un profesional. Después de la cita de mañana las cosas empezarán a mejorar. Ya lo verás». «No lo dudo», pensó Piper, manteniendo una sonrisa de agradecimiento. «Solo que no de la forma que planeas». La reunión con el Dr. Price transcurrió exactamente como Calvin había predicho. El psiquiatra canoso de reputación intachable y mirada aguda tras sus caras gafas escuchó atentamente a Axel describir los síntomas de su mujer, lanzando de vez en cuando miradas evaluadoras a Piper. Ella estaba sentada con los ojos bajos, de vez en cuando se tiraba del dobladillo de la blusa o movía sin pensar los objetos de la mesa. La imagen perfecta de una persona al borde de un ataque de nervios. «Señora Phelps», se dirigió a ella Price, «su marido dice que ha estado teniendo lapsus de memoria. ¿Lo nota usted?» «A veces», respondió Piper en voz baja. «Creo que he hecho algo y luego no, o no recuerdo haber hecho cosas corrientes». «Ya veo», asintió Price. «Y los pensamientos extraños, las sensaciones. Quizá la sensación de que te observaban o de que la gente a tu alrededor había cambiado de algún modo». Piper lanzó una rápida mirada a Axel, notando cómo asentía débilmente, animándola a subir. «Sí», susurró. «A veces siento que hay alguien en casa, o que las cosas se mueven, pero eso es una tontería, ¿no?» «En absoluto», sonrió Price con una simpatía profesional que no le llegaba a los ojos. «Podrían ser síntomas de un trastorno de ansiedad o un episodio depresivo en ciernes, sobre todo teniendo en cuenta su historial médico». La visita terminó como era de esperar. Price le recetó potentes antidepresivos y tranquilizantes, programó otra cita para dentro de una semana y, tras despedirse de Piper, retuvo a Axel para una breve conversación privada. Cuando Axel salió 15 minutos después,
Su rostro brillaba con una satisfacción apenas disimulada. «¿Qué tal?», preguntó Piper fingiendo alarma. «¿Qué ha dicho? Todo va a salir bien». Axel le pasó el brazo por los hombros y la guió hasta el coche. «El doctor Price cree que es una exacerbación de tu depresión. No es nada grave, solo tienes que empezar a tomar la medicación y quizá plantearte una terapia más intensiva». «¿Intensiva?», preguntó Piper, sabiendo que eso significaba hospitalización. «Todavía no», se apresuró a tranquilizarla Axel. «Pero si no mejora, puede que sí. No te preocupes, estoy aquí, me ocuparé de todo». «Estoy segura de que lo harás», pensó Piper, pero se limitó a asentir en silencio y se dejó conducir hasta el coche. En casa, tiró subrepticiamente todas las pastillas que Price le había recetado. Sabía que la mayoría de ellas le producían somnolencia y letargo, el estado perfecto para alguien que tenía que firmar documentos sin leerlos. Tras la conversación de Axel con Inara, que ella había oído por casualidad, Piper se había puesto inmediatamente en contacto con Calvin y Rowan. El mensaje era urgente. «Reunión con el notario el viernes. Están planeando aturdirme. Tenemos que actuar». Al día siguiente se reunieron en el despacho de Rowan para idear un plan de acción. El plan era audaz pero elegante. En lugar de limitarse a interrumpir la reunión con el notario o llamar a la policía, Rowan sugirió convertir esta trampa de Axel e Inara en su propia trampa. «Que se celebre esta reunión», dijo Rowan, pavoneándose por su amplio despacho. No con el notario que Axel había invitado, sino con un abogado de verdad. Y no solo con él, sino con los demás testigos. «¿Qué testigos?», preguntó Calvin, sentándose en la silla junto a Piper. «Ya he hablado con Hugh Lynett». Rowan se permitió una leve sonrisa. «Le he enseñado copias de los documentos que habíamos reunido y le he explicado la situación. Está furioso porque su personal está implicado en un fraude y está dispuesto a ayudar». Rowan también convenció al falso notario Mitchell para que se pusiera enfermo en el último momento, amenazándole con arrestarle por ejercicio ilegal. Su colega, la notaria real Viola Crane, debía acudir en su lugar. Llamó a Axel y se presentó como ayudante de Mitchell, diciendo que le sustituiría en la reunión. El día de la exijo, Piper se despertó extrañamente tranquila. Todas esas semanas de fingimiento, de miedo, de reunir pruebas, todo estaba llegando a su fin. Hoy se derrumbaría el castillo de naipes de mentiras que Axel e Inara habían construido. Había tomado deliberadamente una pastilla de vitamina B que teñía su orina de un color amarillo brillante para que Axel pensara que estaba medicada. Luego se pasó el día deambulando por la casa con la mirada perdida, murmurando algo para sí misma. «¿Te encuentras bien?», preguntó Axel, observando sus síntomas con mal disimulada satisfacción. «Sí, solo un poco flotando», murmuró Piper, fingiendo que se esforzaba por enfocar la vista. «La medicación es fuerte». «No pasa nada», asintió. «Pronto mejorará. Por cierto, hoy viene a vernos un hombre por las escrituras de la casa. No es nada grave, solo tenemos que poner al día unos papeles. ¿Te importa?». «Claro que no», sonrió Piper lánguidamente. «Sabes que te lo confío todo». A las 4 en punto sonó el timbre. Axel la abrió y dejó pasar a una mujer alta, morena y vestida con un traje austero. Viola Crane. Parecía una auténtica profesional, con maletín y expresión seria. «¿Señor Phelps?», le tendió la mano. «Viola Crane, asistente del señor Mitchell. Le pide disculpas por no poder asistir en persona». «No pasa nada», respondió Axel estrechándole la mano. «Lo importante es que estás aquí. Pasa, por favor. Mi mujer está en el salón». Viola lo siguió dentro, saludando a Piper con una sonrisa reservada, como si no se conocieran de antes. De hecho, habían pasado 2 horas el día anterior discutiendo los detalles del plan y ensayando sus papeles. «Señora Phelps»,
dijo Viola sentándose en la silla frente a Piper. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien. Piper parpadeó, como si se esforzara por enfocar el rostro de la mujer. Un poco rara por la medicación. Está al cuidado del médico, intervino rápidamente Axel. Solo es un ligero agravamiento de la depresión, nada grave. Entiendo, asintió Viola sacando unos papeles de su maletín. Bueno, empecemos. Tengo aquí el poder notarial que me pidió, señor Phelps. Tengo que asegurarme de que la señora Phelps entiende lo que firma y lo hace voluntariamente. Por supuesto, sonrió Axel. Piper, querida, es solo un poder actualizado, nada nuevo. ¿Recuerdas que hablamos de esto? Sí, lo recuerdo, asintió Piper manteniendo una expresión ausente en el rostro. ¿Qué tengo que firmar? En ese momento sonó otro timbre. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Viola enarcando una ceja. No. Axel frunció el ceño. Qué raro. Disculpadme, voy a ver quién hay. Salió al pasillo y Piper oyó cómo se abría la puerta, seguida de la voz sorprendida de Axel. «¿Inara? ¿Qué haces aquí?» «He recibido tu mensaje», se oyó la voz de Inara. «Escribiste que todo estaba listo para ser firmado». «Yo no escribí», empezó Axel, pero entonces volvió a sonar el timbre. Piper y Viola intercambiaron rápidas miradas. Todo iba según lo previsto. Rowan había enviado un mensaje falso a Inara en nombre de Axel, invitándola a estar presente en el momento histórico. Y ahora estaba a punto de llegar el resto de su número. Axel volvió a abrir la puerta y se oyeron nuevas voces en el pasillo. Rowan, Calvin, Hugh Lynett y otro hombre al que Piper no pudo ver desde el salón. ¿Qué está pasando? La voz de Axel sonaba confusa. ¿Rowan? ¿Calvin? «Señor Lynett, ¿qué hacéis todos aquí?» «Piper nos ha invitado», dijo Rowan entrando en el salón, «para una conversación importante sobre el futuro de su casa». Piper se levantó y su rostro cambió al instante, desapareciendo su expresión, su mirada clara y firme. Se enderezó, cuadró los hombros y miró directamente a la cara de un atónito Axel. «¿Qué está pasando?», repitió, cambiando la mirada de Piper a Rowan y luego a Inara, que se había quedado congelada en la puerta con expresión confusa. «Hay una revelación en marcha, Axel», dijo Piper con calma. «Tu plan y el de Inara para engañarme y apoderarse de mi casa». Axel se puso pálido, pero enseguida intentó recomponerse. «¿De qué estás hablando? ¿Qué plan? No eres tú mismo, querido, es la medicación». «No me he tomado la medicación, Axel», lo interrumpió Piper. «Ni una pastilla desde que empezaste a poner tranquilizantes en mi té, y recuerdo cada palabra que dijiste, cada conversación que tuviste con Inara sobre cómo planeabas utilizar mi depresión para declararme incompetente y apoderarte de mi casa». «Eso es absurdo», intervino Inara dando un paso adelante. «Axel, ¿de qué está hablando? Solo he venido a ayudar con el papeleo de la reconstrucción, como acordamos». «¿Reconstrucción?» Piper se permitió una sonrisa fría. «Qué raro, porque tu conversación de hace una semana era sobre vender la casa y huir a otra ciudad después de que se descubriera el fraude de tu proyecto. ¡Qué chanchullos!». Hugh Lynett dio un paso al frente, con su rostro habitualmente bonachón. «Señora Haywood, ¿de qué estamos hablando?» «No lo entiendo», empezó Inara jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. «Esto es algún tipo de malentendido. Axel, díselo». Pero Axel permaneció en silencio, evaluando frenéticamente la situación. Piper vio un destello de miedo en sus ojos, luego de cálculo, luego de determinación. «Piper se encuentra muy mal», dijo finalmente dirigiéndose a todos los presentes. «Sufre una depresión que empeora y se está volviendo paranoica. El Dr. Price, un psiquiatra respetado, dará fe de ello. ¿Está imaginando algún tipo de conspiración, Dr. Price?», intervino un hombre que Piper nunca había visto antes. «Terrence Price, inhabilitado por falsificar informes médicos hace 3 años. Este respetado psiquiatra. ¿Quién es usted?».
preguntó Axel confundido. Detective Nash, el hombre mostró su identificación. Departamento de Policía de Melbourne, Brigada de Fraudes. Hemos recibido una denuncia por posible falsificación e intento de ejecución hipotecaria. Axel se puso aún más pálido, e Inara se hundió en la silla más cercana con un gemido silencioso. «Es un malentendido», murmuró Axel. «Nunca he intentado». «¿Ah, sí?» Rowan abrió la carpeta que sostenía. «Entonces, ¿cómo explicas estos documentos?» Una solicitud de cambio de titularidad con la firma falsificada de Piper, un poder notarial con informes médicos falsificados, un contrato con un notario falso para una transacción inmobiliaria. Todo lo cual dice lo contrario, señor Phelps. «Yo no he firmado nada», dijo Axel rápidamente, retrocediendo contra la pared. «Si hay algún papel ahí dentro, es de Inara. Siempre ha estado obsesionada con esta casa, ha estado planeando todo esto». Inara se levantó de un salto, con la cara contorsionada por la rabia. «¡Cabrón! Todo esto ha sido idea tuya. Dijiste que tu mujer era inestable, que con su historial médico sería fácil declararla incompetente. Te ofreciste a falsificar documentos. Está mintiendo». Axel se volvió hacia el detective. No sabía nada de la falsificación. Si los documentos fueron falsificados, fue cosa suya. «Qué interesante», intervino Viola sacando una grabadora de su maletín. Tal vez esta grabación aclarara las cosas. Pulsó un botón y la habitación se llenó de las voces de Axel e Inara discutiendo los detalles de su plan, incluido el soborno al Dr. Price y al falso notario. «Es una grabación ilegal», soltó Axel cuando terminó la cinta. «No puede utilizarse en un juicio». «Puede», asintió Rowan. «Pero es suficiente para iniciar una investigación oficial. Y cuando la policía consiga una orden de registro y acceso a vuestros ordenadores y teléfonos, creo que encontrarán pruebas legítimas más que suficientes». 3 meses después de la dramática revelación, Piper estaba sentada en una cafetería al otro lado de la calle del juzgado, esperando a Calvin. Hoy era la vista preliminar de Axel e Inara, y, aunque no tenía por qué asistir, quería escuchar las noticias de primera mano. Calvin se presentó exactamente a la hora acordada, maletín de cuero en mano, y su rostro parecía cansado pero satisfecho. «¿Cómo ha ido?», preguntó Piper. «Bien para nosotros, básicamente». Calvin depositó el maletín en una silla cercana. El juez denegó la petición de la defensa de desestimar el caso por falta de pruebas. Ahora sí que va a haber juicio y las probabilidades de condena son altas. ¿Qué cargos se les imputan? Intento de fraude, falsificación de documentos, conspiración para disponer ilegalmente de bienes, enumeró Calvin. Para Axel también añadieron violencia doméstica en forma de manipulación psicológica y gaslighting. Para Inara, mala praxis profesional y falsificación de documentos arquitectónicos. ¿Y Price? Piper recordó al falso psiquiatra. Está cooperando con la investigación, esperando una sentencia reducida. Testificó contra Axel e Inara. Admitió que aceptó falsificar informes médicos a cambio de dinero. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Calvin, mirándola atentamente. Piper dudó un momento. Desde la revelación, su vida había sido un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y papeles de divorcio. Axel se había mudado de la casa esa misma tarde, llevándose solo lo esencial. «Recuperándome», dijo finalmente. «Algunos días son mejores, otros peores, pero ya no me siento como una víctima, y eso es lo principal». «¿Has oído las noticias sobre la empresa de Lynette?». «No, ¿por qué?». Tras el escándalo de Inara y la auditoría de todos sus proyectos, Lynette reorganizó completamente la empresa. Despidió a algunos empleados que sabían del fraude y callaron. Ahora está reclutando un nuevo equipo. «Al menos algo bueno ha salido de todo esto», dijo Piper. «¿Y Inara?».
No había podido encontrar trabajo en ninguno de los estudios de arquitectura serios de Melbourne desde que la despidieron. La noticia del fraude se extendió rápidamente. Iba a trasladarse a Perth, pero ahora, con el juicio a la vuelta de la esquina, es poco probable. ¿Cómo va tu negocio? Calvin cambió de tema. Curiosamente, el escándalo me ha traído unos cuantos clientes nuevos, sonrió. Por lo visto, a la gente le pareció entretenida la historia de la paisajista que destapó la conspiración contra ella misma. Tengo 3 grandes proyectos en marcha ahora mismo, e incluso estoy pensando en contratar a un ayudante. Piper pensó en cómo había cambiado su vida. Tras los primeros días de conmoción llegó un extraño alivio. Era como si la pesada carga que había llevado durante años sin darse cuenta de su peso hubiera desaparecido de repente. Ahora, viviendo sola en su casa, reclamaba el derecho a tomar sus propias decisiones y costumbres. Había repintado las paredes del dormitorio del tono azul celeste que siempre le había gustado, pero que Axel consideraba demasiado brillante. Se compró un gatito pelirrojo callejero que encontró en el jardín. Una semana antes de que comenzara el juicio, mientras Piper trabajaba en el jardín, apareció en la puerta un visitante inesperado. Axel. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras, pero iba vestido con su cuidado habitual. Piper. Se detuvo en la puerta, indeciso de entrar sin ser invitado. ¿Puedo hablar contigo? No sintió ni odio ni miedo al ver a su ex marido, solo cansancio. ¿Por qué? Preguntó. Nos lo contamos todo hace meses. Por favor, dijo él con una nota desconocida de súplica en la voz. 5 minutos, nada más. Se sentaron en extremos opuestos del banco de la entrada. He venido a proponerle un trato, dijo finalmente. Si retira su testimonio, renunciaré a cualquier reclamación sobre la casa y otras propiedades. Reconoceré plenamente su propiedad y firmaré cualquier documento. Piper lo miró con auténtica sorpresa. No tienes ningún derecho sobre mi casa, Axel, ni legal ni moralmente. ¿Qué clase de extraña proposición es esa? Lo sé, bajó la mirada, pero un juicio arruinaría mi vida para siempre. Ya he perdido mi trabajo, mi reputación, mis amigos. Si tengo antecedentes penales, nunca podré rehacer mi carrera. ¿Pensaste en eso cuando planeabas declararme loca y quitarme la casa?, preguntó Piper en voz baja. Axel se quedó callado, y en su silencio ella leyó la respuesta. Podríamos empezar de nuevo, dijo de pronto levantando los ojos hacia ella. Olvida todo esto como si fuera un mal sueño. Todavía te quiero, Piper. Sintió una oleada de resentimiento surgir en su interior, pero sorprendentemente fue sustituida de inmediato por una sensación de liberación. Axel no había cambiado. Seguía intentando manipularla, seguía viéndola solo como un medio para resolver sus problemas. Pero ahora ella veía a través de él, y sus palabras ya no tenían poder sobre ella. No, Axel, tú no me quieres, dijo Piper con calma. Solo te quieres a ti mismo y a lo que los demás pueden hacer por ti. Yo ya no seré una de esas personas. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, le interrumpió Piper. No voy a retractarme. Inara y tú cometisteis un crimen y debéis responder por ello. Esto no es venganza, Axel. Esto es justicia. Has cambiado, dijo finalmente. Sí, asintió Piper. Y es para mejor. Te vas a arrepentir de esto, dijo con voz amenazadora. Cuando estés sola en esa casa grande y vacía, te acordarás de mí y de lo que te sugerí. Piper sonrió con sinceridad, sin una sombra de amargura o arrepentimiento. No estoy sola, Axel. Tengo amigos de verdad, un trabajo que me encanta y, lo más importante, me tengo a mí misma. Eso es suficiente. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Sus 5 minutos han terminado. Por favor, váyase y no vuelva. Todo contacto posterior será a través de mi abogado. Axel también se levantó, con la cara contorsionada por la ira y la frustración.
Lo lamentarás, repitió, pero sus palabras ya no tenían fuerza, solo la amenaza vacía de un hombre que había perdido todas sus bazas. Adiós, Axel, dijo Piper con firmeza, dándole la espalda y volviendo a sus flores. Le oyó quedarse de pie unos segundos más y luego se dirigió lentamente hacia la puerta. El crujido de las bisagras, los pasos en el camino de grava, el sonido de un coche alejándose. Axel se iba de su vida, esta vez para siempre. El juicio fue más rápido de lo esperado. Las pruebas eran irrefutables. Axel e Inara fueron declarados culpables de todos los cargos. La sentencia fue dura pero justa. Axel fue condenado a 3 años de libertad condicional, una multa elevada y la prohibición de trabajar en estudios de arquitectura durante 5 años. Inara recibió 2 años de libertad condicional, una multa y una prohibición profesional similar. Ambos tuvieron que someterse a rehabilitación psicológica obligatoria y servicios a la comunidad. Tras conocerse el veredicto, Piper no sintió triunfo, sino la tranquila satisfacción de que se había hecho justicia. Darse cuenta de que el sistema había funcionado, de que su voz había sido escuchada, de que la verdad importaba, hizo que el mundo se sintiera bien. Aquella tarde, sentada en el porche de su casa con una taza de té caliente, Piper observó cómo los últimos rayos de sol coloreaban el cielo en tonos rosas y dorados. Zanahoria dormía plácidamente en su regazo, moviendo de vez en cuando los bigotes mientras dormía. Sobre la mesa había un cuaderno con bocetos de un nuevo proyecto de jardín que empezaría en primavera. Piper sonrió ante sus pensamientos. Esta casa que Axel e Inara habían querido arrebatarle tan desesperadamente era ahora su verdadera fortaleza, un lugar donde se sentía segura, donde podía ser ella misma, donde podía crear una nueva vida con sus propias reglas. Y era la mejor venganza